ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger, whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. Like building that better team. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll. 8 de la mañana, 5 minutos. Hay una polémica en el mundo a propósito de una investigación de un semanario alemán que se llama Die Zeit. Ellos aseguran que el Papa emérito, el Papa Benedicto, aceptó la llegada de un sacerdote pederasta a su diócesis en 1980, pero, y este es el detalle, que conocía las acusaciones en su contra. Nos acompaña el profesor Hernán Olano, abogado, doctor en Derecho Canónico, doctorado en Historia, postdoctorado en Derecho Constitucional, fue profesor de la Universidad de La Sabana, actualmente es rector de la institución universitaria Colegios de Colombia. Doctor Olano, muy buenos días, ¿cómo vamos? Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias, un feliz año. ¿Cuál es la situación del Vaticano frente a lo que se está en el periodismo de Alemania diciendo del Papa emérito? ¿Qué hay aquí? Pues Gustavo, yo quisiera aprovechar con el tema del día para poder orientar la respuesta. Sobre el que le diría las estatuas. Hace años había en Cali un cuento y en Cali estaba en la plaza de Caicedo, el prócer Caicedo y Cuero, con su abrigo abierto, y entonces los caleños decían que Caicedo contaba: me robaron la cartera. En otro cerro estaba Abel Alcázar señalando el Valle de Lilí, pero le ponían la frase: ese fue. Y en el otro cerro, el Cristo Redentor con los brazos abiertos y decía: a mí que me esculquen. Oiga, entonces, ese chiste claro, me lo contaron a mí en el 83 cuando estaba en quinto de bachillerato, ni siquiera era 10, era quinto de bachillerato. Bueno, yo también estaba en quinto de bachillerato en el 83, Gustavo, entonces, claro, a mí que me esculquen, el único que lo pueden esculcar es a él, porque resulta que salen situaciones muy complejas, como por ejemplo el que en mayo de 2019 el Papa emérito publicó un documento sobre la Iglesia y los abusos sexuales. Y curiosamente, en ese momento, dice: aunque ya no soy directamente responsable por ser emérito, y empieza a contar supuestamente los orígenes de los abusos sexuales en Alemania. Pero ese mismo año y por esos días, Francisco dice: la negligencia de un pastor al recurrir al sistema penal cuando es necesario deja claro que no cumple su función con rectitud y fidelidad. Pues es lo que encontramos ahí. ¿Qué ha pasado? En 2014 se creó la Comisión para la Protección de Menores, conocida como Tutela Minorum. De hecho, hay un obispo auxiliar de Bogotá que hace parte de ella. Y empezaron a analizarse estos casos. Pero en el documento de Benedicto de esa época, el 2019, está estructurado en 3 partes, presenta todo el contexto histórico de la década de los 60 y le echa la culpa de la pederastia a la Revolución de Mayo del 68. Dice que pues, en todo ese momento una cierta decadencia moral en ese periodo en los sacerdotes igualmente, y que todo esto se consideraba realmente como algo común. Por eso es que encuentran ustedes que en el 80, cuando fue trasladado a la diócesis de Múnich-Frisinga o Freising, el sacerdote, el cardenal arzobispo de Múnich-Frisinga, no hizo nada, pero también por otra razón. Estaba encargado ya en Roma de asuntos que le había encomendado Juan Pablo II. Es de la forma como vemos realmente que a veces el pastor de la diócesis, en este caso, que era Joseph Ratzinger, pues no tuvo el suficiente cuidado con el tema. Se le encomendaba en ese momento de tener al cuidado a ese sacerdote Peter H., que consideraron que solo con una terapia psicológica o con trasladarlo de diócesis iba a cambiar, cuando eso no fue lo que ocurrió desafortunadamente. Profesor, y pasaron muchísimos años hasta que finalmente vino la reducción al estado laical.
Profesor Olano, es que una de las cosas que se ha dicho siempre de Benedicto XVI es que él fue encargado por el Papa Juan Pablo II como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que en ese organismo del Vaticano llegaban muchas de las denuncias, razón por la cual la gente concluye que era imposible que no supiera. ¿Eso es cierto? Y es cierto, es algo que siempre se ha cuestionado. De hecho, dentro del proceso de canonización de Juan Pablo II, el encubrimiento, fíjense ustedes cómo últimamente ha habido cerca de 40.000 denuncias en Polonia, y cómo él, siendo el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, hizo caso omiso de todas estas denuncias. En este documento que les estoy refiriendo, el Papa Emérito se centra mucho también en la experiencia vivida en su juventud en Alemania, y habla de clubes de homosexuales formados en varios seminarios que actuaban más o menos abiertamente, es decir, que tampoco era algo desconocido para él, y ha debido por lo menos tomar cartas en el asunto, al menos de su país, en el momento en el cual estaba en la congregación y luego ya al frente del pontificado. ¿El Vaticano se ha pronunciado sobre el particular? ¿Usted cree que lo haga? Y la Iglesia de Alemania, por supuesto. No se ha pronunciado directamente el Vaticano, únicamente el del prefecto pues de la casa del pontífice emérito, el arzobispo George, me acaba de olvidar el apellido, que ha dicho que es falso, pero no puede él ponerse pues con esas apreciaciones. Y hay que tener en cuenta además que este documento de 2019 fue concertado con la Secretaría de Estado, es decir que de todas maneras, y fue concertado, seguramente fue aplacado un poquito en cuanto a lo que Benedicto XVI quería decir, no para asumir la culpa, porque eso, como les digo, al comienzo del documento dice que ya como emérito no puede asumir la responsabilidad, pero sí para identificar asuntos como esto que llevó precisamente a que el Papa Francisco modificara los cánones del Código de Derecho Canónico, particularmente el canon 1398, para castigar la pedofilia, no solo en menores, sino también en personas en incapacidad de resistir. No necesariamente son personas con habilidades mentales diferentes, sino también de pronto mujeres o personas varones que recurrían en algún momento a la ayuda de la Iglesia. Ahora, por lo menos estaríamos frente a que el Papa Emérito en su momento incumplió con su responsabilidad frente a los menores de edad. Sí, podemos decir que frente pues a lo que se conoce como el Mozart de la teología, que es Benedicto XVI, el juicio implacable de los años en relación con este asunto cobrará también un poco todo lo que hizo y todo lo que dejó de hacer. Profesor Olano, una de las razones que los investigadores de este asunto han expuesto a lo largo de los años es que muchos de estos sacerdotes, obispos, pasaron en la impunidad porque eran excelentes recaudadores de plata para la Iglesia. El más famoso, Marcial Maciel, el mexicano. ¿Eso se repitió en otros casos que involucren el conocimiento de Benedicto, por ejemplo? Pues eso Espinosa se lo va a contar. Cuando no existía el euro, decían que a muchos obispos les gustaba ir a Roma a visitar a Pedro y a Alemania a visitar a Marcos, era la moneda, porque recibían de las diócesis alemanas bastantes recursos. Entonces, muy probablemente los católicos alemanes, que son bastante pudientes en general, pues se enfocaban los sacerdotes en ellos, recaudaban recursos, se repartían, aportaban muchísimo para el óbolo de San Pedro, que es la obra del Papa que se realiza cada 29 de junio, y pues esto finalmente hacía que, como llegaron estos recursos, pues no hagamos caso de todo lo que están diciendo, porque finalmente también lo que se necesita es dinero para la evangelización, desafortunadamente. Profesor Olano, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando con la Iglesia Católica y con las denuncias de Die Zeit, del semanario alemán. Buen año para usted y buena semana. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial para la audiencia.
Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.